Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Moreno, soy médica neurocirujana pediátrica de formación en los comienzos, después agregué adultos, y hoy por último intervencionismo en dolor. Cumplo mis tareas asistenciales en Clínica Roca, Centro Materno Infantil de Clínica Roca, y Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca, Río Negro. En esta oportunidad vamos a hablar de dolor, generalidades de dolor. Vamos a tratar de aprender un poquito, así las próximas dos clases nos extendemos un poco más en algunos síndromes dolorosos. Acá abajo tenemos unos iconitos. La IAS es la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, que nos nuclea la gran mayoría que hacemos esto. El capítulo local es la AAD, que, espérame, esto no quería hacer. Es la AED, que es la que dicta las pautas sobre qué hacer, en este caso en nuestro país. La FEDELAT es la Federación Latinoamericana, que va desde México hasta Argentina y Chile. Dicta muchos cursos de intervencionismo en dolor. La INS, que es la Sociedad Internacional de Neuromodulación, en este caso de dolor, porque también se encarga de movimientos anormales. Y la SANE, que está hacia la derecha, que es el capítulo local de la Sociedad Argentina de Neuromodulación. Todos los años la IAS lanza un lema. El de este año es prevención del dolor, año complicado para hacer prevención, pero bueno, justamente creo que es uno de los más dolorosos en todo sentido, quizás no tanto físico, pero sí en cuanto a la parte psicológica. El año pasado fue el año del dolor en las poblaciones, de prevención del dolor en las poblaciones vulnerables, como son la pediátrica, adultos, y aquellas poblaciones que no pueden acceder fácilmente a tratamientos de dolor. El año próximo, si bien no está el logo, pero ya está el lema, que es el año del dolor contra el back pain, que es el dolor de espaldas. Para que saco esto acá. Si entrábamos hasta hace poco a la página de la AED, nos aparecía esta portada, en la cual figurábamos nosotros acá, porque íbamos a estar como sede de la jornada regional patagónica, ya que hace 5 años más o menos la EDER pensó en organizar jornadas a nivel nacional en diferentes regiones. Y bueno, este año nos tocaba a nosotros. Pasamos todas las 5 jornadas en tándem para el próximo año, así que para el próximo año espero contar con vuestra colaboración en la parte organizativa que me toca a mí y la presencia en las jornadas. Muy bien, arrancamos. El doctor Daniel Weisbrod, que es uno de los socios fundadores de la Fundación GADA, siempre arranca sus presentaciones con esta frase, que dice: los médicos vierten medicamentos que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos. Dentro de humanos de los que no saben nada. La dijo Voltaire en 1750, y es cierto, los médicos de los medicamentos viene la PM y nos lo presenta, y al toque lo damos, no sabemos la farmacocinética, las interacciones medicamentosas. Cada vez hay más síndromes de diferentes patologías, y las conocemos muy poco, y le dedicamos muy poco tiempo a nuestros pacientes, ¿sí? También Daniel Weisbrod arranca su clase diciendo que el dolor es un fenómeno comunicacional. Por una cuestión de creencias, de experiencias, el paciente nos comunica su dolor, y nosotros, en base a creencias y experiencias nuestras, entendemos lo que queremos. Arrancamos. A todos los médicos nos encantan las definiciones y las clasificaciones. Si no tenemos una definición y una clasificación, no estamos contentos. Entonces, vamos con las definiciones. Aristóteles, año 380, dijo que el dolor era un poena, pena o castigo, sufrimiento del alma, inverso al poder. Bastante bien para el momento en el cual se dijo esta definición. La IAS, en el año 79, enunció la primera definición, que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con daño tisular real o potencial, o que se describe en términos de dicho daño. Bastante bien, pero no nos dice demasiado. William y Craig, como mucha gente cuestionadora, cuestionó la definición, pero no hicieron grandes aportes, sino estaban conformes cómo se trataba la definición, que se hablaba mucho de lo emocional, poco de lo físico, pero no aportaron. Milton Cohen y colaboradores dijeron que era una experiencia somática mutuamente reconocible que refleja el temor de la persona a la amenaza de su integridad corporal o existencial. Bueno, es como que estuvieron compartiendo algún espiral medio raro y lanzaron la definición.
pero dejaron picando para que ese mismo año el grupo de trabajo de definición de dolor, es decir, la IASP y todos los capítulos se dividen en grupos de trabajo, cada uno tiene una misión, ¿sí? Bueno, el grupo de trabajo decidió rever la definición, pero emitió una que, recordemos, la del año 79, porque la del 2018 es exactamente igual, o sea, no se cambió. Recién hace muy poquito, a mitad del mes pasado, la IASP lanzó la nueva definición, en la cual dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial, que en síntesis es muy parecida a la anterior, pero emite estas 6 notas al pie. La primera que dice que el dolor es una experiencia personal y va a estar influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. Las diferentes experiencias de vida de las personas, o de los pacientes, es lo que van a llevar a que cada uno tengamos un concepto diferente de dolor. Una persona, así el modo en el cual una persona reporta o manifiesta su experiencia con el dolor se debe respetar. No podemos juzgarlo en el modo en el cual lo manifiesta. También dice que aun cuando el dolor tiene un rol adaptativo, a veces puede tener efectos adversos en relación a la cuestión social o psicológica. Y el último punto es interesante, porque por ahí acá capaz hay algo que ustedes desconocen, porque yo lo desconocía hasta hace unos años, bueno, ahora no. Dice que la descripción verbal es una de las tantas formas de manifestar el dolor. El hecho de no poder expresarlo verbalmente no significa que no tenga dolor. Y esto es válido para la experiencia dolorosa de humanos y no humanos. ¿Por qué? Porque esto es para cultura general, la IASP y los diferentes capítulos tienen una parte que es dolor en animales. Entonces, cuando hay un congreso de dolor, ya sea argentino o los mundiales, hay una parte que se encarga, que está a cargo de veterinarios con dolor en animales. O sea que ellos también están representados dentro de la IASP. Bien, terminamos con la definición, pasamos a la otra parte que es la clasificación de dolor. Hay muchos modos, según consenso de expertos de cada especialidad, basada en la anatomía, de acuerdo a la intensidad y duración, si comprometen una funcionalidad, el mecanismo de producción, pero la IASP dice, no interesa cómo lo clasificamos, tiene que ser un abordaje multidimensional. Entonces sacaron esta cartilla en la cual los dolores en base a la región puede ser de cabeza, cara, abdomen superior, torácico, pelviano, de sistemas nervioso central, músculo esquelético, gastrointestinal, las características, si es un episodio único, si es continuo o con fluctuaciones, si es recurrente, en cuanto al tiempo de comienzo y en relación a la intensidad, si leve, moderado o grave, de un mes o menos, de un mes a 6 meses, de 6 meses o más, en base a su etiología, causas infecciosas, traumáticas, neoplasia psicológica, y después los síndromes dolorosos en base a qué sistema de nuestro cuerpo es el afectado. Bien, según la temporalidad, el dolor puede ser agudo, es consecuencia inmediata a cuando actúa la noxa y se despierta el estímulo doloroso. La evolución suele ser menor a 3 meses, tiene una función protectiva, si nos pinchamos, nos cortamos, retiramos la mano o lo que sea donde está produciéndose el efecto agresivo. Tiene poco y nada de signos y síntomas psicológicos y tiene una naturaleza puramente nociceptiva. Aparece por estimulación química, mecánica o de temperatura o térmica de nociceptores específicos. El dolor crónico, por el contrario, no tiene función protectiva, ya se lo considera una enfermedad, suele ser mayor a 3 meses su duración, se puede perpetuar habiendo o no lesión. Por ejemplo, un paciente que viene con hernia de disco, está dando vuelta, le dijeron que la cirugía de columna es riesgosa, que no se opere, que esto y que el otro, entonces pasan unos meses hasta que no puede más, consulta con su dolor. Consulta con su dolor, se decide la cirugía, se saca el disco, no queda más lesión, resonancia espectacular, pero el paciente persiste con dolor. Entra entonces dentro de un dolor crónico. Suele ser refractario a tratamientos y tiene signos y síntomas muy importantes. Según la fisiopatología,
Puede ser nociceptivo como consecuencia de una lesión somática o visceral directa, puede ser neuropático por una lesión o alteración de la transmisión del sistema nervioso central o periférico, o por una alteración estructural. Y el síntoma predominante del dolor neuropático, es la alodinia, que es cuando un estímulo que en condiciones normales no despertaría dolor, bueno, en estos pacientes ocasiona dolor. Según la taxonomía, puede ser central, hay una afección en las estructuras del sistema nervioso central, intracraneal o intravertebral, o puede ser periférico, donde existe un daño funcional o anatómico que se localiza en estructuras nerviosas que están ubicadas por fuera del sistema nervioso central. Según la etiología, puede ser nociceptivo, neuropático, mixto o psicógeno. El nociceptivo puede ser somático, visceral, y el neuropático central o periférico. Bien, ya estamos contentos, tenemos definición, tenemos etiología, ahora empezamos en la parte más linda, que es la fisiopatología, y acá vamos a entender de qué se trata el dolor y por qué tenemos que tratarlo como corresponde, porque si no van a pasar ciertas cosas que ahora las vamos a aprender un poquito. Tenemos esta señora que se va a hacer amiga en toda la presentación, porque la vamos a ver varias veces, metió el dedo en la llama de la vela, se quemó. Se activaron los nociceptores, llega el impulso a la médula espinal, de ahí a la corteza, listo, la señora tiene dolor. Bien, ahora vamos a desmembrar un poquito estas etapas. La transmisión del dolor tiene 4 etapas. La primera etapa es la transducción, es decir, esta señora puso el dedo en la vela, el dolor se convierte en un impulso eléctrico, ya sea por un estímulo químico, mecánico, y se convierte en el estímulo eléctrico. Primera etapa del dolor. Segunda etapa es la transmisión. O sea, ese impulso eléctrico se va a transmitir por las astas dorsales o posteriores de la médula, el tronco cerebral, y va a llegar a la corteza, donde se va a hacer consciente el dolor, es donde se produce la percepción del dolor. Entonces ahí interpretamos y decimos ¡ay!, ¿sí? En base a nuestras creencias, en base a nuestras vivencias, etc. Estas 3 etapas, transducción, transmisión, percepción, son casi al unísono, ¿sí? O sea, porque nosotros nos quemamos y al toque sentimos el dolor, o sea, no hay un delay entre una y otra etapa. Diferente es la 4ª etapa, que es la modulación, donde puede tardar de segundos, minutos, días, semanas, meses, años, en producirse o en transitar esa etapa. La modulación es el proceso fisiológico de suprimir o de facilitar el dolor, que lo tenemos incorporado. Si alguna de esas partes falla, bueno, tendremos dolor, o nuestros pacientes tendrán dolor. Hace un rato en el slide previo veíamos el tema de los nociceptores. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres de los aferentes sensoriales, o sea, de las neuronas de primer orden, donde hay nociceptores. Tenemos 2 sectores, tenemos en los ganglios de las raíces dorsales, recordemos que este es un corte axial de la médula, esto es anterior, esto es posterior, astas o cuernos anteriores o ventrales de la médula, salen raíces puramente motoras, y las astas o cuernos posteriores salen raíces sensitivas. Desde C1 o C0, que arranca la primera raíz, hasta nivel sacro, donde salen todas las raíces y todas tienen un ganglio en esa raíz. El otro lugar donde hay neuronas de primer orden es el ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino, que es quien nos da la sensibilidad a la cara, ¿sí? Con sus 3 ramas, B1, B2, B1 oftálmica, B2 maxilar y B3 mandibular. ¿Qué estímulos van a excitar a los nociceptores? Mecánicos, térmicos, de presión o químicos. Químicos endógenos, o sea, no es que me quemé, no sé, qué sé yo, con ácido clorhídrico, no sé, pongo alguna cosa así súper loca. No, son estos estímulos mecánicos hacen que se liberen estos químicos endógenos, bradicinina, serotonina, histamina, sustancia P, prostaglandinas, etc. A nivel periférico tenemos nuestros famosos nociceptores, que pueden ser cutáneos, pueden ser musculares y articulares, o pueden ser viscerales. Empecemos por cada uno de ellos. Si recordamos a la señora que metió el dedo en la llama, la primera etapa, la transducción, donde recibimos el estímulo y comienza la transformación en impulso eléctrico, es en los nociceptores. Los nociceptores cutáneos presentan un alto umbral de estimulación, se activan solo ante estímulos intensos, y está bueno porque
El vestirnos nos daría dolor, sino el recibir una caricia de alguien también nos daría dolor, el ir a bañarnos nos daría dolor. Sin actividad no hay estímulo nocivo, pueden ser polimodales o no. Vieron que recién hablábamos de nociceptores de presión, temperatura, bueno, que pueden ser, no son solamente uno para presión, otro para temperatura, sino pueden ser para tener 2 o 3 estímulos. Y hay un grupo que se llama silentes. Silentes son nociceptores que están súper tranquilos y de golpe un estímulo que en condiciones normales no despertaría dolor, lo despertó. Listo. Ese nociceptor no se volvió a tranquilizar y es uno de los que juega un rol muy importante en el dolor crónico. Dentro de los nociceptores tenemos de tipo A delta, que están situados en la epidermis y la dermis. Las fibras que salen desde allí son mielínicas, por lo tanto no se pierde el impulso en ningún lado y la conducción va a ser alta. Y solamente responden a estímulos mecánicos. Las de tipo C están un poco más profundas, a nivel de la dermis, son amielínicos, entonces el estímulo se empieza a perder y la transmisión es mucho más lenta. Responden a estímulos mecánicos, químicos, térmicos o a sustancias, los neuroquímicos que veíamos hace un rato, que son liberadas por el daño tisular. Luego tenemos los musculoarticulares. A nivel muscular tenemos las fibras A delta o 3 que responden a liberación de iones de potasio, bradicinina, serotonina, la contracción muscular sostenida. Por eso el que por ahí hace una actividad muscular súper larga después queda con dolor, ¿sí? Porque esa contracción también va a producir la liberación o el estímulo de estos nociceptores. Luego están los tipos C o 4 que responden a estímulos como calor, presión e isquemia muscular. Isquemia muscular, por ejemplo, un infarto cardíaco, ¿sí? Sería un clásico ejemplo. Luego tenemos a nuestro esqueleto que se empieza a mover y nos despierta un poco hasta ahora dolorosa postprandial. Y las articulaciones, al igual que los receptores musculares, se encuentran ubicados en ciertos lugares, y hay un solo, ahora vamos a descubrir que hay un solo lugar de nuestra economía que no tiene receptores. Estos receptores a nivel articular están en las cápsulas articulares, en los ligamentos, el periósteo y la grasa, pero no en el cartílago. El cartílago no tiene receptores, tampoco lo tienen el pelo y las uñas, pero por cuestiones lógicas. Entonces, el único lugar que pensaríamos que tiene receptor y no lo tiene es el cartílago, después todos tienen receptores. De acá parten fibras amielínicas, entonces la velocidad de transmisión es súper lenta y se sensibilizan por inflamación articular, entre otras cosas. A nivel visceral están los menos conocidos de todos los nociceptores. Son profundos, van a dar un dolor quemante a distancia. Los tenemos en el corazón, tráquea y árbol bronquial, aparato genitourinario, ovarios, útero, hígado, vías biliares. Son terminaciones de fibra amielínica, entonces transmisión lenta. Y las sensaciones que pueden originarlo son muchas: isquemia cardíaca, irritación del árbol bronquial, lesiones testiculares, cólicos renales, dolor de parto. Hay que recordar que las serosas y las mucosas lo poseen, ¿sí? O sea, serosas, peritoneo, pleura, también lo tenemos en el periósteo, cápsula renal. Alguna vez algún urólogo conocido por ahí me dijo que la cápsula renal no dolía. Ah, acá está. Acá tenemos la prueba de que sí duele, y duele bastante, ¿sí? ¿Te acuerdas de Bancay, cierto? Bien. Y la torsión y la tracción de los mesos también determina... Sí. ¿Te acordaste? Súper, genial. Bien. Estos nociceptores viscerales son de alto umbral, y responden a estímulos nocivos intensos, afortunadamente, porque si no el peristaltismo intestinal nos daría dolor. No sé, una mota de polvo que nos irrita la vía aérea también nos determinaría dolor. Entonces, afortunadamente responden a estímulos intensos. Pero son inespecíficos, es decir, estímulos que pueden ser inocuos, pueden dar dolor, y estímulos, obviamente nocivos, también pueden estimularlos. Muy bien. Sigamos progresando. Pasamos la primera parte de la transducción y pasamos a la segunda parte, en la etapa intermedia, transducción, transmisión. La primera neurona, ¿dónde está? El extremo distal está ubicado en el cuerpo del ganglio dorsal y el extremo proximal está ubicado en el asta dorsal o posterior de la médula. Es bastante larga, ¿sí?
En base a la cuestión anatómica, el esquema laminar de Rexit, las fibras A, delta y C van a llegar a las zonas 1, 2, 3, 5 y 6. Vamos a poner otro dibujito acá, que está mucho más completo, tenemos un mejor corte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 5 y 6, las áreas a las cuales llegan las fibras procedentes de los nociceptores musculoarticulares y cutáneos. Las viscerales llegan alrededor del canal central de la médula, es decir, alrededor del canal ependimario, ¿sí? Que por ahí en pacientes que tienen lesiones medulares, centromedulares, se altera un poco esta parte de la transmisión dolorosa. ¿Cómo es la transmisión? Llegamos hasta ahí, ¿cómo se transmite? ¿Sí? Volvemos a nuestra querida señora que metió el dedo en la llama, y el más largo de todas las vías es el tracto espinotalámico, ¿sí? Arranca abajo en el filum y sube hasta el tálamo contralateral. Pero también tenemos otras vías accesorias de transmisión, como el tracto espinoreticular, que va hacia la formación reticular ascendente, el espinotalámico, el espino mesencefálico, el espino cervical, y otros más que, bueno, demasiados para ponerlos en nuestra charla postprandial. La percepción. Subió el estímulo, llegamos arriba, los mecanismos tálamo-corticales. La sensación dolorosa se va a producir en las neuronas de tercer orden. Esta sensación dolorosa tiene dos componentes, un componente discriminativo sensorial y un afectivo. Vamos a poner otro dibujito para poder entenderlo. No tenemos un buen corte que nos muestre la parte talámica, tenemos un corte medial de un hemisferio y el corte lateral de un hemisferio, pero bueno, a mitad de camino entre esos dos sectores está el complejo talámico al lado de los ventrículos a nivel ventrovasal. La corteza somatosensorial, que está inmediatamente por detrás del área motora, es la que se encarga de la percepción dolorosa, ¿sí? De decirnos que sentimos dolor. Y tiene la misma distribución del homúnculo de Penfield. Y después el componente afectivo, tenemos los núcleos talámicos mediales, ¿sí? Porque el discriminativo sensorial era talámico ventrovasal, esto es a nivel medial, y la corteza prefrontal, ¿sí? Junto con el sistema límbico que está a este nivel. Muy bien. Terminamos con la parte de anatomía, empezamos a meternos un poquito más, seguimos con la fisiopatología, pero un poquito más, a tratar de entender más todo esto, a unir, empezar a unir. Y acá empezamos con la modulación endógena del dolor. Volvemos a nuestro viejo esquema, con la señora que metió el dedo en la llama, y teníamos la cuarta etapa, que es la modulación, que significa que es el proceso fisiológico de suprimir o de facilitar el dolor. Bien. Existen receptores excitatorios, que son fundamentales a la hora de generar y transmitir el dolor. La analgesia va a estar determinada porque se activan sistemas inhibitorios mediante el gate control o que se bloqueen sistemas excitatorios. ¿Qué es el gate control? El gate control, o teoría de la compuerta, que la enunciaron Melzan y Wolf allá por el año 65, creo que fue, o 64, esta teoría dice que estímulos no nocivos cierran la puerta a estímulos nocivos y de esa manera el dolor no va a llegar a la corteza cerebral, donde vamos a percibir el dolor. O sea, se nos produjo el dolor, pero algo lo cortó a la transmisión. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo sería la enfermera. ¿Cómo va a poner una inyección? ¿Qué hace? Tiene la jeringa, ¿sí? Tiene la jeringa. Y lo que hace es, con el dorso de la mano, golpea en el glúteo del paciente y le clavó la jeringa. Listo. Ella puso en funcionamiento el gate control, seguramente no lo sabe, pero bueno, este es un típico ejemplo. Es mucho más complejo de explicarlo, pero bueno, es así de súper fácil de entenderlo, ¿sí? Una vez que se activan estos sistemas, se produce la modulación inhibitoria, que puede ser periférica, espinal, supraespinal, o bien por diferentes mecanismos que se activan a nivel del asta dorsal en lo que hacen las neuronas espinales y las fibras descendentes. La neuroquímica. La mayoría de los nociceptores son quimioceptores, es decir, que van a resultar estimulados por químicos endógenos. Puede haber mediadores como la citosina, bradicinina, neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina, iones de potasio, hidrógeno, ácido láctico, péptidos con sustancia P, opioides, y otros como la prostaglandinas, leucotrienos, y hay muchísimos más que nos vamos a dormir escuchándolos, así que terminamos acá. Puede haber químicos excitatorios,
¿sí? El L-glutamato, el aspartato, la colecitocinina, angiotensina, sustancia P. La sustancia P también entra dentro del grupo de los químicos inhibidores. A los químicos inhibidores, además tenemos serotonina, levoencefalina, endorfina, y también hay sistemas endógenos, como el sistema opioide endógeno, el adrenérgico, colinérgico y GABAérgico, ¿sí? Todo esto lo tenemos adentro de nosotros, pero los tenemos a veces que activar para no sentir dolor, ni nosotros ni nuestros pacientes. Llega el estímulo doloroso. Ese estímulo doloroso va a hacer que a nivel de la sinapsis se liberen iones, péptidos, aminas, girinos, citocinas, eicosanoides, todo lo que se les pueda ocurrir. Estos químicos van a estimular en forma directa al nociceptor, y o bien junto con otros agentes pueden modificar la sensibilidad de los nociceptores. También estas dos cosas van a producir cambios en la membrana celular, ya sea que activen o desactiven los nociceptores, ¿sí? Acá podemos tener mucho dolor o disminuirlo al dolor. Bien, continuamos con la modulación. La modulación puede ser central, donde los neurotransmisores producen efectos excitatorios e inhibitorios en las astas dorsales de la médula, o puede ser supramedular, donde hay vías inhibitorias que bajan desde el tronco cerebral hasta la asta dorsal. Esa vía opioide que las nombré hace un ratito, opioide endógena, libera endorfinas, encefalinas, y en forma presináptica van a actuar anulando la transmisión hacia la siguiente sinapsis. Resumen, tenemos una influencia excitatoria, que va a ser periférica, una influencia inhibitoria, que va a ser periférica o supraespinal. Están interrelacionadas y tienen que estar en equilibrio, porque si esto está en balance, espectacular, no tenemos dolor, genial, nuestro paciente está de 10. Si está en desequilibrio, bueno, va a llorar nuestro paciente y nosotros también, porque no sabemos qué hacerle, ¿sí? Bien, eso en base a la modulación. Paro un rato con la modulación y voy a incorporar otro término que vamos a ver que está todo relacionado, que es la neuroplasticidad. Hace unos años se decía, nacemos con X cantidad de neuronas, no sé, pongamos 1 millón de neuronas, y cuando nos morimos a los 80 y pico de años llegamos con, no sé, 20.000 neuronas. Se nos murieron un montón de neuronas, estamos desneuronados, no sé cómo se dice, no importa. Bien, los neurocientíficos descubrieron que no es así, ¿sí? Las neuronas se reproducen, o sea, nacemos con 1 millón, moriremos con 999.999. Pero no solo eso, las neuronas, además, tienen lo que se llama plasticidad neuronal o neuroplasticidad, donde eso significa que es la capacidad de estas neuronas de cambiar su función, su estructura o su perfil químico. Y eso es muy importante en relación a este tema de dolor y también para otras cosas, pero sobre dolor es sumamente importante, que ahora lo vamos a entender, y es donde radica la importancia de tratar el dolor en el tiempo que corresponde y cómo corresponde. Esta plasticidad neuronal se produce en las neuronas primarias, las que están ubicadas en el asta dorsal, es decir, las que están en el ganglio de la raíz dorsal, en el ganglio de Gasser, ¿sí? Tienen 3 fases: la activación, la modulación y la modificación, que a su vez, en base a qué fase se altere, va a determinar alodina, hipersensibilidad o dolor persistente. Vamos a hablar un poquito dentro de la neuroplasticidad. La primera etapa es la activación. En la activación hay un aumento progresivo en la respuesta frente a estímulos repetidos. O sea, el estímulo está, listo. Cada vez va a precisar menos estímulo para producir la respuesta. A nivel de los nociceptores va a haber una disminución en el umbral de la activación. Si es en el asta posterior, el estímulo por agresiones sostenidas o intensas van a empezar a producir la liberación de neuromoduladores, esos neuroquímicos que aprendimos hace un ratito. Después viene la segunda etapa, que es la etapa de la modulación. Esta etapa de la modulación acá, va a producir cambios reversibles en la excitabilidad de las aferencias. Si es a nivel de los nociceptores, van a producir una sensibilización por mediadores de la inflamación. Si es a nivel de las astas posteriores, empiezan a activarse cascadas, ¿sí? Que va a facilitar esa transmisión sináptica. Eso que había hace un rato que se bloqueaba, bueno, acá no se bloquea, acá se facilita la transmisión. Y a su vez, los fenómenos inhibitorios van a disminuir. Entonces, hiperalgesia, ¿sí? Este cambio, recordemos, el segundo es transitorio, es reversible.
El último cambio, si llegamos acá, estamos perdidos. Ya son fenómenos irreversibles y van a generar cambios a nivel periférico y central. A nivel periférico aumentan los receptores de dolor, ¿sí? Teníamos X cantidad de receptores y empiezan a formarse más receptores. Y a su vez, ¿se acuerdan que en un momento nombramos los receptores silentes? Bueno, se activaron los receptores silentes, dejaron de ser silentes, entonces hay muchísimos receptores de dolor. Además, las terminales nerviosas no nociceptivas, no dolorosas, ahora son nociceptivas, entonces abundan por todos lados, ¿sí? Además, se sintetiza mucha mayor cantidad de neuromodulador. Listo, tenemos receptores, tenemos neuroquímicos, y a su vez, los receptores Mu de ese sistema opioide endógeno disminuyó. O sea, tenemos por todos lados como tener dolor, es decir, no hay donde actúen los analgésicos que nosotros damos, porque ya los damos a destiempo y no los dimos como corresponden. Hay muchas terminales de dolor y los químicos están dando vuelta, es un cóctel terrible para que nuestros pacientes tengan dolor. A nivel medular hay un aumento de receptores para sustancias excitatorias y disminución de receptores, neuronas y sustancias inhibitorias. Esta etapa es súper compleja y cuando llegamos acá es cuando estamos como el paciente llorando los dos, cada uno por diferente motivo, ¿sí? Bien, perfecto. Espero que hasta acá hayan entendido porque es la parte más importante. Si ustedes entendieron esto, me voy contenta después de las 14 horas. Entonces, las alteraciones en la percepción dolorosa se deben tanto a cambios neuronales de tipo morfológico como funcionales y del entorno. Eso es la neuroplasticidad, o sea, que la transmisión del estímulo doloroso desde el nociceptor hasta la corteza no es un fenómeno pasivo, es un fenómeno dinámico y depende de esta señora que se llama neuroplasticidad. Bien. Hay múltiples drogas y terapias no farmacológicas que van a modular la nocicepción y la sensibilización. Tenemos la nocicepción periférica, la integración en la médula, el procesamiento central. Recordamos a nuestra querida señora que se quemó la mano. Esta sería transducción, transmisión, percepción. Todo esto va a dar la experiencia dolorosa de nuestros pacientes. A este nivel hay que bloquear la conducción, así hay que dar los analgésicos para cortar la conducción del impulso doloroso. A nivel central hay que trabajar sobre el miedo, el estrés, disminuyéndolo y motivando al paciente de alguna manera. Sobre cualquiera de estas etapas van a trabajar nuestros medicamentos y en esta última del procesamiento central es donde van a intervenir las técnicas psicológicas. Por eso la IAS habla de un enfoque multidimensional, en donde también interviene, entre otros, el psicólogo, ¿sí? ¿Para qué nos sirvió todo esto engorroso que estuvo hablando hasta recién? Bueno, para todo esto. Acá vienen algunas respuestas a todas nuestras preguntas. ¿Sí? Acá el profesor quiere que todos estos animales hagan la misma prueba y subir al árbol. Seguramente algunos no lo van a hacer, entonces eso significa que no todos los pacientes tienen que recibir o van a responder al mismo tratamiento. Por lo tanto, se debe adecuar el tratamiento a cada paciente. Y a su vez, acá la señora dice, doctor, cuando me como las uñas me duele la cintura. Y el doctor le pregunta, ¿por qué piensa que le pasa eso? Porque me como las uñas de los pies. Entonces, cuando el paciente nos dice algo, tenemos que preguntarle, ¿usted por qué piensa que le pasa? ¿Por qué le duele? Porque ya veo que dice, ay, yo me levanto de la cama y me duele la cintura. ¿Y por qué piensa que le duele? Y porque me levanto y empiezo trabajo en una empresa de mudanza y mudo muebles. Bueno, ok. Entonces, nosotros pensábamos que era porque se levantaba en la cama nada más, ¿sí? Entonces hay siempre que preguntar e ir un poquito más allá. ¿Cómo evaluamos el dolor? Bien, tenemos nuestra famosa escala, la IVAS o EVA, ¿sí? Que va del 0 al 10, 0 es no hay dolor, 10 es el máximo dolor. Yo siempre le digo a los pacientes, obviamente van acompañados y por ahí lo miran al acompañante y le dice, ¿y vos qué pensás? ¿Sí? ¿Vos cuánto pensás que tengo? No, entonces les explico que cada uno de nosotros, el 10 de ellos no es igual a mi 10, ni tampoco es igual al del acompañante. Para los chicos es la escala visual, con las caritas, ¿sí? Porque muchos no saben interpretar los números y demás. Después hay cuestionarios, pero los cuestionarios siempre los olvidamos, son engorrosos, los perdemos, qué sé yo. Bueno,
Pero acá tenemos a nuestra querida Alicia, ¿sí? Alicia en el País de las Maravillas. Su nombre nos va a servir como anagrama para recordar. Si nos acordamos de Alicia, vamos a saber evaluar el dolor. Aparición, localización, irradiación, características, intensidad, qué lo alivia y qué lo agrava, ¿sí? Entonces, no hace falta recurrir a super cuestionarios, ni mucho menos. Con la escala de Eva o VAS, más el anagrama de Alicia, listo, ya está. Estamos felices con la evaluación del dolor. Si nosotros, acá vamos a ver la expresión y la percepción. Si miramos a la chica de la izquierda, va a girar por un lado, si la miramos a la derecha, gira por otro lado, ¿sí? La percepción de la situación dolorosa va a estar modulada por ansiedad, depresión, somatización. O sea, cada uno la va a mirar de a su manera, su lado, va a decir giro para la izquierda. Si no veo la de la derecha, si tapo la de la derecha, si tapo la izquierda y miro la derecha, va a girar por el otro lado, ¿sí? Cada uno tiene su propia percepción. La expresión lo vamos a medir en base a creencias, factores sociales, psicológicos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 2 pacientes con una escala de dolor de 8 en 10, cada uno con diferentes percepciones y expresiones de dolor, pero los 2 tienen un 8 en 10. Volvemos a la misma frase de Daniel Weisbrot, en la cual dice que el dolor es un fenómeno comunicacional. Es decir, hay que tratar de ponerse en los zapatos del paciente y tratar de entender qué es lo que cómo nos está refiriendo su dolor. ¿Qué debemos valorar en los pacientes? Un montón de cosas, varias cosas que por ahí muchas veces no los tenemos en cuenta. No solo los antecedentes clínicos quirúrgicos, si duerme, la catarsis, inyección, otras adicciones y demás, sino la medicación que está tomando, medicación oculta, porque por ahí toman algo, no sé, la aspirineta famosa, la aspirina, que no la consideran medicamento, o el tafirol, que no lo consideran medicamento, y así, un montón de cosas. ¿Qué medicamentos usaron para el dolor? Si es que ya recibió algún tratamiento por el dolor y cómo lo hizo. Tratamientos no farmacológicos también, si hizo kinesio y demás. Preguntarle si puede, así con ese dolor le permite ir a trabajar, si ese dolor le permite hacer una actividad física, tener hobbies, si logra descansar, si logra dormir, si tiene dificultad para concentrarse, si logra cuidar a su familia, su vida sexual, si tiene proyectos, si logra relacionarse con amigos, ¿sí? Las indicaciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas son un traje a medida de cada paciente, ¿sí? Entonces, el dolor, todos en algún momento de nuestra vida experimentamos dolor, sabemos de qué se trata, pero no todos se tratan de la misma forma. El tratamiento del dolor es como un puzzle. Podemos estar como nuestra querida Rapunzel acá, boca abajo, con su largo pelo, armando su rompecabezas, así muy tranquila, con su camaleón que cambia de colores, pero podemos estar, si no, como Homero, ¿sí? Que no logramos encajar una pieza con otra para armar el puzzle de nuestro paciente y nos enojamos y nos frustramos, ¿sí? Nosotros elegimos en cuál de los 2 puzzles. A mí me gustaría estar con un Rapunzel, porque con Homero me saca demasiado. ¿Qué opciones terapéuticas? Bien, estamos llegando a nuestra escalerita. La escalerita que la OMS en algún momento sacó la escala analgésica de la OMS, ¿sí? El primer escalón con un EVA 1 a 3, segundo escalón 4 a 6, tercer escalón 7 a 10. Pero había veces que parecía que veníamos como Mowgli bajando las escaleras y no encontramos el modo de controlar el dolor del paciente. Entonces ahí apareció un 4º escalón modificado a la OMS, en donde entró todo lo que es intervencionismo en dolor, y ahí entro yo, ¿sí? Ahí entramos nosotros, con intervencionismo en dolor, que eso les voy a crear la expectativa ahora, pero las dejo para la tercera charla, que ahí vamos a hablar sobre todo lo que es intervencionismo y las diferentes técnicas, para qué sirven, cuándo se usan, y no es hacerle esto todo y que alguien vaya y le haga sin saber por qué, ¿sí? Pero hay veces que tenemos pacientes que por la intensidad del dolor, agudo o crónico, no podemos empezar en el primer escalón, nos tenemos que subir en el ascensor, ¿sí? El ascensor que nos lleva al segundo escalón, y a veces nos vamos al tercer y cuarto escalón de uno, así de hacer intervencionismo mediante bloqueos, porque el dolor no cede en forma clásica. Bien, ¿qué opciones terapéuticas? Tenemos analgésicos convencionales, no opioides y opioides, tenemos medicamentos concomitantes, entre los que pueden entrar los protectores de la mucosa gástrica, medicamentos para evitar la constipación, antieméticos, y después están nuestros famosos coadyuvantes. Coadyuvantes como los corticoides, relajantes musculares, neurolépticos, terapia tópica, ansiolíticos, antidepresivos,
anticonvulsivantes, ¿sí? Todo esto es nuestro arsenal sumado, además, dentro de las opciones terapéuticas no están acá, pero también forman parte, el apoyo psicológico, la kinesiología, ¿sí? Forman parte del tratamiento del dolor. Primer escalón. ¿Sí? El primer escalón, tenemos que recordar que tienen dosis techo. Si dan dolor leve sin inflamación, podemos dar paracetamol, dipirona. Si hay inflamación, el ácido acetilsalicílico, que tiene muy limitada su indicación. AINES no selectivos con el ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, ketorolac. Las dosis quedan ahí. Después, en la grabación de la clase en YouTube, la pueden volver a ver. AINES centrales como el ketoprofeno, y AINES selectivos COX-2 como el celecoxib, y nuestros famosos coadyuvantes. Reglas de oro del primer escalón: la vía oral es de elección, evitar la sobremedicación, recordar que tiene techo, en lo posible no asociar AINES por los efectos secundarios, ¿sí? Cuando acá decimos no asociar corticoides, no significa no asociarlos estrictamente. Es decir, no le voy a dar un tratamiento prolongado de AINES con corticoides. Sí le puedo indicar un AINES así a dosis varios días, con una dosis de un corticoides de depósito, por ejemplo, además de un protector gástrico, obviamente, ¿sí? Hay que valorar las interacciones y los efectos secundarios junto con la gastroprotección. El segundo escalón, se encuentran los opioides débiles, el dolor no cede con los AINES, entonces aumentamos el escalón. Hay que recordar que tienen un techo analgésico y una vida media corta, ¿sí? Entonces tenemos el tramadol, codeína, y recordar que tienen efectos secundarios como náuseas, vómitos, somnolencia, constipación, y hacen una buena combinación analgésica el tramadol con el paracetamol de 1 gramo, ¿sí? No demos 500 ni 250 porque no va, es 1 gramo. Ese medicamento que viene, no sé, no recuerdo el nombre comercial, pero viene en la presentación de tramadol 375, tramadol 37,5 y paracetamol 375, no sirve para nada. Además que habitualmente lo dan 1 por día o cada 12 horas. Si vemos acá, el tramadol tiene una media de 3 a 4 horas. ¿Qué pasó? Lo tomaba a las 8 de la mañana y antes de las 4 de la tarde está con dolor. Obvio, si no le dieron una dosis, primero que fuera dosis súper baja, y además la frecuencia no es la que corresponde, ¿sí? Entonces, ojo a la hora de tratarlos. Y después tenemos la buprenorfina con parches transdérmicos que entran en este segundo escalón. Y nuestros famosos coadyuvantes, que ya los vimos hace un ratito. El tercer escalón, ya viene nuestra enfermera con cara de mala, porque ya acá empezamos muchas veces en la internación con goteos y esas cosas. Bueno, no tienen techo analgésico, a diferencia del segundo escalón. ¿Sí? Acá aparece la morfina. Recordemos que 10 miligramos de morfina equivalen a 300 miligramos, si mal no recuerdo, del tramadol. ¿Sí? O sea, le dimos 6 comprimidos de tramadol de 50 miligramos y él va a hacerle el efecto de 10 miligramos de morfina. Es el opiáceo de primera elección, tanto en dolor agudo como crónico, también en vida media súper corta. El fentanilo se da en dolores crónicos, puede ser en parches transdérmicos o vía endovenosa, y a su vez estos morfina y fentanilo también se utilizan, los vamos a ver en la última clase, en la tercera, cuando se hace intervencionismo, en las bombas intratecales para dolor de morfina, y también se usa fentanilo, no tantas veces, es más frecuente usar la morfina. Vuelven a estar nuestros famosos coadyuvantes. Venimos con el tiempo, súper bien. Hay que orientar sobre el uso de opiáceos y no tenerle miedo, ¿sí? Porque yo formaba parte del grupo de los que le tenía miedo a los opiáceos, cuando empecé a estar en esto de dolor hace unos cuantos largos años, del 2009 más o menos creo que arranqué. Empecé a conocer un poquito más y a tomar confianza y a bajar el nivel de miedo, ¿sí? Hay que darle intervalos regulares, fijos. Recordar que tienen el tiempo de acción es muy cortito, ¿sí? Entonces hay que darlo regular, porque si no el paciente va a tener dolor y puede ser necesario dosis de rescate. Puede haber tolerancia, puede haber dependencia física, puede haber adicción psicológica. El miedo es siempre, ¡ay, se va a hacer adicto a la morfina! Sí, quizás, pero cuando a la hora de sacárselo, si lo vamos reduciendo, no se lo saco de golpe, porque ahí es donde viene, ¿vio que es adicto? Y sí, lo tomó 8 meses a la morfina a dosis alta, y yo vengo y le digo, ¿ya no lo tomas más? ¿No te hago más receta? Listo, obvio que va a ser un síndrome de abstinencia.
Si se lo empiezo a bajar y se lo bajo en un transcurso de un par de meses, se lo retiré, no va a hacer absolutamente nada de esto. Sí, llegamos al final, casi al final. Las técnicas invasivas, pero solamente es un avance porque los dejo a la expectativa para de acá a 3 semanas. La semana próxima no, la que sigue. Se da cuando con la analgesia, estos esquemas analgésicos que teníamos, no los logramos controlar al dolor, y cualquier dolor de cualquier etiología gatilla alguna respuesta y demás de dolor. Muchas veces tenemos que recurrir a las técnicas invasivas. ¿Qué hay? Entre otras, de intervencionismo, los bloqueos facetarios, bloqueos radiculares selectivos de la raíz dorsal, del ganglio de la raíz dorsal, o a nivel del ganglio de Gasser en el trigémino. Pueden ser la famosa simpaticolisis para el tratamiento de dolor, fundamentalmente dolor oncológico, o algunos otros tipos de dolor como el síndrome doloroso regional complejo, que lo vamos a ver a eso la próxima clase, la semana próxima. Dependiendo del nivel de, es decir, la altura, la localización del dolor, es la cadena simpática que se va a bloquear. Y luego llega la etapa mayor de todo lo que es intervencionismo, donde estamos con las bombas de infusión intratecal de morfina o de fentanilo, que también se usan para el tratamiento de la espasticidad con baclofeno, pero la mayor figura de todo esto son los neuroestimuladores, que en la actualidad cada vez se les descubren, se les encuentran muchas mayores utilidades, y que es la colocación de un aparatito, y todo va extradural, dependiendo del nivel, para realizar la estimulación. Bien, muchas gracias. Bueno, este que está acá es mi hijo, este otro no es mi hijo, ¿sí? Ustedes, ¿quién será? Capaz lo conocen.